Hoy voy a presentar el tema fracturas de epitroclea en edad pediátrica. Soy Felipe Cárcamo, residente de traumatología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dentro de la epidemiología de esta patología, corresponde hasta un 20% de las fracturas del codo pediátrico, hasta un 50% se asocia a luxación y entre un 5 y 18% presenta algún tipo de fragmento encarcerado y el mismo porcentaje presenta o puede presentar algún tipo de lesión del nervio ulnar. Se describe frecuentemente que la edad peak es entre los 9 y 14 años, pero este está descrita principalmente en pitchers que son jugadores de béisbol y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Dentro de la anatomía importante de esta patología, hay que conocer que el centro de osificación de la epitroclea osifica entre los 4 y 9 años y se va a funcionar definitivamente entre los 15 y los 20 años. Una apófisis con ubicación posteromedial en el húmero distal está sujeta a fuerzas de tracción y no contribuye al crecimiento longitudinal del hueso. Es la zona de origen de la masa flexopronadora y también es una zona de origen del ligamento colateral cubital, por lo tanto tiene relación con la estabilización en valgo. Tiene relación también con el nervio cubital, es por eso la alta incidencia de lesión de este en los casos de fractura de la epitroclea, en donde pasa por el túnel cubital que va posterior a la epitroclea. Y la irrigación de esta, o la vasculatura, es la arteria colateral cubital inferior, la arcada vascular medial y la rama recurrente cubital posterior. El mecanismo se clasifica en trauma directo y en avulsiones. En los casos de trauma directo se produce por un golpe en la región posteromedial del codo y generalmente son fracturas conminutas. Los casos de avulsiones se produce por estrés en valgos forzados o por una tensión intensa de la masa flexopronadora. Pueden existir avulsiones aisladas que se producen también por contracciones de la masa flexopronadora. Y en los casos de luxaciones de codo se va a asociar a una avulsión del ligamento colateral lunar. Dentro de la clínica existe la clínica típica de cualquier fractura, que es dolor de la palpación, no existir crédito, por ejemplo, pero es importante considerar que puede haber una limitación del rango de movilidad, ya sea por un fragmento encarcerado, porque existe una luxación o simplemente por dolor. Pero es importante poder diferenciar la causa de esta limitación del rango. Además, se puede asociar a otro tipo de lesiones del codo, como la lesión del ligamento colateral lunar, lo que va a determinar una inestabilidad en valgo, este es un estabilizador, y hacer un examen neurovascular, eh, principalmente buscando algún déficit del nervio cubital. Para el estudio imagenológico es importante entender y conocer que la radiografía tiene ciertas limitancias, sobre todo para cuantificar el grado de desplazamiento real de los fragmentos. Existen diferentes estudios que comparan los desplazamientos con escáner, en donde se ve que generalmente hay una gran diferencia entre el estudio netamente radiográfico o con algún escáner. También, dentro del mismo estudio radiográfico, hay que saber y conocer que la radiografía AP y lateral tienen una baja correlación interobservador. Por lo tanto, persiste el hecho de que muchas veces estudiarlo solamente con radiografía antero, posterior y lateral es insuficiente. Por lo tanto,
Se agrega también dentro del estudio básico de estas fracturas la radiografía oblicua interna como parte inicial del estudio. Siguiendo con las limitancias del estudio radiográfico, el estudio con una radiografía AP lateral y oblicua interna, aún así, tiene menos del 60% de precisión predictiva del desplazamiento. Por lo tanto, se agregó otra proyección en el estudio de esta, que es la proyección axial del húmero distal. Se realiza con el húmero con una inclinación de 45 grados en relación a una vertical y el haz del rayo debe ser de 25 grados en relación al eje humeral. Esta mejoró bastante los resultados del estudio del desplazamiento de las fracturas de epitróclea y tiene un alto nivel o un alto coeficiente intraobservador. Por eso que el escáner es el método más preciso para medir el desplazamiento, pero aún así su uso rutinario o las indicaciones específicas están en discusión. La resonancia es aún más discutida que el escáner. Se podría decir que incluso en las últimas revisiones sistemáticas no se le da mayor énfasis a este, pero sí podría tener una importancia en las fracturas por estrés en los pacientes con atletas. Existen diferentes clasificaciones de la fractura de epitocleo, en donde se evalúa según el desplazamiento, si es que está asociado o no a una fractura encarcerada o a una luxación del codo. La clasificación AO se considera la 13M, 7M, avulsiva, y el tratamiento se puede dividir entre el ortopédico y el quirúrgico, donde el quirúrgico es una reducción abierta. Las indicaciones quirúrgicas o ortopédicas son bastante variables en los estudios que uno puede ir evaluando, pero en general el tratamiento ortopédico se considera para las fracturas que tienen un desplazamiento mínimo, es decir, menor a 2 milímetros, y que el codo se mantiene estable. Dentro de las quirúrgicas tenemos las absolutas, que son en general las mismas para cualquier tipo de fractura, que son las expuestas, lesiones neurológicas, el síndrome compartimental. Se agrega también los fragmentos encarcerados o que hay una rotación del fragmento. Y las indicaciones quirúrgicas relativas en los pacientes que son atletas, en donde existe una inestabilidad en valgo o luxaciones recurrentes del codo, y también consideran el desplazamiento como indicación quirúrgica, pero según donde uno lo lea y según en los papers que uno vaya evaluando, el desplazamiento y los milímetros de este son súper amplios, que van desde los 13 e incluso hasta los 15 milímetros para considerarlo quirúrgico. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico pasan a ser una controversia. En relación al desplazamiento, para considerarlo quirúrgico, lo más utilizado y lo que más se repite son que sea un desplazamiento mayor o igual a 5 milímetros para considerarlo quirúrgico. Esto se debe a que cada 1 milímetro de desplazamiento la fuerza flexora disminuye en 2%. Además, en los casos que esté asociado a algún tipo de luxación, el manejo ortopédico se asocia a mayores complicaciones de esta. El tratamiento quirúrgico tiene menor tasa de inestabilidad en valgo y de no unión. Algunos estudios lo consideran una diferencia significativamente estadística. La mayoría de las no uniones fueron asintomáticas, por lo tanto, la real significancia clínica de esto aún está en duda. Y la inestabilidad en deportistas, las revisiones sistemáticas tampoco han mostrado una gran diferencia entre el tratamiento quirúrgico y ortopédico. Lo que sí, el tratamiento quirúrgico tiene un mayor retorno deportivo, comparándolo con el ortopédico, y en relación a la inmovilización, que es otro factor a considerar, es que el tratamiento conservador es mayor cantidad de semanas, en 3,4 versus un 2,8 semanas el tratamiento quirúrgico, lo que es estadísticamente significativo, pero el grado de inmovilización finalmente no afecta la rigidez del codo. Por lo tanto, en conclusión, ambos tratamientos, ya sea operar o no operar, tiene buenos resultados funcionales en los pacientes pediátricos con las fracturas de epicondylomas. Lo último mencionado también lo concluyen los autores en este estudio publicado en la JPO,
en el año 2020, en donde no hay mayor diferencia en el nivel o en los outcomes funcionales de los pacientes que son manejados de forma quirúrgica versus ortopédica. Otro estudio, publicado en 2021, que compara el tratamiento quirúrgico versus el conservador en las fracturas de epicóndilo medial, evalúa pacientes que fueron tratados con esta patología desde el 2014 al 2019. Como método de inclusión consideraron todos los desplazamientos mayores a 2 milímetros en los pacientes menor o igual a 16 años, pero excluyeron los que tenían algún tipo de fractura encarcerada, los que fueron seguidos por menos de un año o los que tuvieron avulsiones parciales. Finalmente, fueron 81 pacientes agregados en el grupo de estudio, donde 41 fueron ortopédicos versus 40 que fueron manejados de forma quirúrgica. Fue similar entre hombres y mujeres con una edad promedio entre los 12 años. Los grupos a comparar entre el tratamiento quirúrgico versus conservador pues fueron muy similares, con una edad promedio mayor para los pacientes que fueron manejados de forma quirúrgica, 12 años versus 11 años de forma ortopédica. El promedio de desplazamiento fue mayor en los pacientes manejados de forma ortopédica. El promedio de desplazamiento lateral fue de 9 milímetros en ambos grupos. Hubo mayor cantidad de pacientes manejados de forma ortopédica que presentaron algún grado de luxación. Y la inmovilización fue de 24 días en los pacientes manejados de forma ortopédica versus 30 días en los pacientes manejados de forma quirúrgica. Por lo tanto, si uno se puede dar cuenta, eran grupos de comparación muy similares. Una de las limitaciones de este estudio es que no se le tomó escáner a todos los pacientes, aunque los autores concluyen que no era necesario y que no hubiese cambiado los resultados. Los pacientes que fueron no operados tenían menos dolor y tenían mejor o eran más agradecidos del tratamiento que se le realizó y los resultados en relación a este. En relación al estrés en valgo, a pesar de que el ligamento colateral medial es un estabilizador del estrés en valgo, no se realizaba una evaluación de rutina en estos pacientes, ya que requiere sedación. Pero a pesar de eso, a pesar de que no se realizó una evaluación previa, por los 2 años de seguimiento no había diferencia en la inestabilidad en valgo en los pacientes que fueron manejados de forma ortopédica o de forma quirúrgica. Cuando se excluyeron los pacientes, y fueron 3, que tenían un desplazamiento menor a 2 milímetros, los resultados seguían siendo lo mismo. Por lo tanto, se podría considerar que todos los 5 milímetros de desplazamiento, el resultado entre el manejo ortopédico y quirúrgico son similares. Y aquí llama la atención que concluyen, o dentro de sus resultados, evalúan que los pacientes manejados de forma conservadora, todos volvieron al mismo nivel o mayor en el retorno deportivo previo a la lesión. En cambio, 6 de los pacientes que fueron manejados de forma quirúrgica refieren a haber tenido un descenso o un menor nivel al retorno deportivo. Este estudio que evalúa el tratamiento quirúrgico versus ortopédico en relación al retorno deportivo, en donde realizaron match de los grupos a comparar y se vieron que eran grupos similares. Se vio que no había diferencia significativamente estadística en los distintos outcomes que evaluaron al comparar los pacientes manejados de forma quirúrgica y de forma ortopédica. Y ellos concluyen finalmente que era un desplazamiento moderado que ellos consideraban entre 4 a 8 milímetros de desplazamiento. No había diferencia significativa en el tratamiento ortopédico versus quirúrgico en relación al retorno deportivo.
La técnica de reducción es primero un codo en extensión y se realiza un mecanismo de valgo forzado. Luego, una supinación o con el antebrazo supinado y la muñeca y mano en extensión, se realiza una tracción longitudinal que va a permitir la reducción del codo. Y se presenta la forma de inmovilización con un codo de 90 grados, como muestra en la imagen. Dentro del tratamiento quirúrgico, una de las controversias es la posición del paciente. Se ha demostrado que no hay diferencia entre un tratamiento quirúrgico en la posición entre supino y prono. Dentro del tratamiento quirúrgico, en relación al abordaje, es importante considerar que uno de los riesgos que existe es la lesión del nervio ulnar, pero hoy en día se sabe y se rectifica que es importante que dentro del abordaje no aparece el nervio ulnar, no hay que ir a buscarlo para poder aislarlo, sino que uno debe continuar su abordaje de forma cautelosa y en caso de que solamente este aparezca dentro de nuestro campo, a aislarlo y protegerlo. En relación aún al abordaje, hay que saber y entender que es importante buscar o tener como referencia el tendón de la masa flexopronadora, que nos va a orientar a encontrar el rasgo de fractura para poder así hacer la reducción. Una vez encontrado el sitio de la fractura, el rasgo de la fractura, teniendo como orientación o como guía el tendón de la masa flexopronadora, hay que saber que para la reducción de este tiene que ser con un codo en 90 grados de flexión, lo que nos va a permitir una mejor movilización de los fragmentos y por lo tanto una mejor reducción. Los métodos de fijación en el tratamiento quirúrgico: existe la aguja Kirchner, los tornillos y también las suturas o anclas. Los tornillos se prefieren cuando son un tratamiento en pacientes que están cercanos a la madurez esquelética. Se utilizan tornillos rosca parcial entre 5 y 4 milímetros y van en una dirección de medial y posterior hacia anterior y lateral. Se realiza un retiro frente a síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? La irritación del nervio cubital o que sean tornillos prominentes. Las agujas se consideran como tratamiento en los pacientes que son más jóvenes o con fragmentos más pequeños. Estas se retiran a las 3 o 4 semanas y presentan un bajo riesgo de infección. Las suturas o anclas aún son poco usadas y pueden producir dolor e inestabilidad o se ha demostrado dolor e inestabilidad en el seguimiento del tratamiento. Los diferentes métodos de fijación usados en esta fractura: se vio que la pérdida de reducción no había diferencia entre el tratamiento con tornillos, agujas o anclas. En relación al retiro de los implantes utilizados, obviamente tiene mucho más tasa y estadísticamente significativa el retiro de la aguja, ya que es parte básica del tratamiento con este material de osteosíntesis. Pero no hubo diferencia significativamente estadística en relación a las complicaciones de cada uno de estos métodos de fijación. En relación al rango de movilidad, tampoco hubo diferencia al comparar los métodos utilizados. Este estudio del 2022 es un estudio retrospectivo observacional donde evaluaron 24 pacientes entre 5 y 16 años que tenían un desplazamiento mayor a 1 centímetro o fractura encarcerada. Se evaluó un método de fijación con pin con banda de tensión que eran absorbibles.
Dentro de los resultados, las complicaciones que tuvieron con este método de fijación fueron bajas. A los 3 meses, 22 de los 24 pacientes tenían el rango completo. A los 6 meses de seguimiento, el 100% tuvo el rango completo. Un 0% tuvo no unión, malunión o pseudoartrosis con este tipo de tratamiento. Indicar el tratamiento quirúrgico, la inmovilización posterior debe ser por un corto periodo, de 7 a 10 días, para así evitar la rigidez, y eso se logra con una movilización temprana. Dentro de las complicaciones existe la no unión, que es mayor en el manejo ortopédico, como dije, sin mayor significancia clínica, ya que la gran mayoría son asintomáticos. Es mayor en los pacientes que hayan tenido una fractura encarcerada. El rigidez de codo se previene con la movilización temprana y se ve mayor disminución de la extensión en los pacientes que fueron manejados de forma quirúrgica. En relación a la deformidad que se puede producir posterior, el cúbito valgo posterior a la fractura de epicóclea tiene una incidencia menor al 10%. Y en relación a la lesión del nervio cubital, como dije, uno tiene una frecuencia del 10% hasta incluso el 18%. El 78% de estas lesiones se recuperó con la cirugía, pero incluso un bajo porcentaje desarrolló una lesión de este nervio con la cirugía. Y también con el manejo ortopédico puede haber cierta lesión del nervio cubital, un 5% de lo que es bajo, pero también hay que conocer que existe. Y dentro de las complicaciones también existe la inestabilidad de codo. Entonces, a modo de conclusión, es una fractura relativamente frecuente con alta tasa de lesiones asociadas, ya sea fractura encarcerada, luxaciones o lesión del nervio cubital. Se debe completar el estudio inicial con una radiografía oblicua interna, además de la radiografía apilateral, y una vez hecho el diagnóstico debe considerarse la radiografía axial de húmero. No existe una clasificación ideal para esta fractura. Las indicaciones quirúrgicas absolutas son la exposición de la fractura, una lesión del nervio cubital y el fragmento encarcerado. Y las indicaciones quirúrgicas relativas se deben considerar según el desplazamiento en atletas, la luxación recurrente o no, y la inestabilidad en valgo. Si un método de fijación es mejor que otro, eso va a depender mucho de la situación local, del valor del paciente en el que estamos manejando. Por lo tanto, aún falta mucho para decir qué método de fijación es mejor que otro. La tendencia va más hacia lo ortopédico que hacia lo quirúrgico. Las indicaciones quirúrgicas están cada vez más limitadas. Se debe considerar el TAC para todos los pacientes con una fractura de epitropia, ya que va a estandarizar o objetivar mejor el desplazamiento. Y los pin biodegradables con ancla son una opción terapéutica prometedora para el futuro. Eso fue mi presentación.